en la continuidad de las cuartas jornadas internacionales de la Sociedad Argentina de Trastorno de Personalidad y Psicopatías, cuarto año consecutivo ya. ¿Quién diría ya cuando en el 2016 empezamos con este sueño? El honor de presentar a un hermano con el quien estuvimos hace poquito presentando un gran libro, Salud Mental Forense, de su autoría. Él es Nicolás Iván Martínez López, es médico especialista en psiquiatría del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente de Muñiz, es psiquiatra forense del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y maestro y doctor en ciencias en el campo de la psiquiatría, graduado con mención honorífica, obteniendo estos posgrados en la UNAM. Es investigador en el Instituto Nacional Pedro Fuerte Muñiz e imparte clases de pregrado y posgrado en diversas licenciaturas y programas de la UNAM. Es investigador nacional en SNI nivel 1 por CONACYT. También es coordinador de la sección de psiquiatría legal de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, a la cual le mandamos un saludo enorme y le agradecemos el acompañamiento y el asesoramiento de siempre. Sus áreas de interés y desarrollo en investigación son los trastornos psicopáticos, es especialista, es experto, es uno de los expertos mundiales en el tema, la salud mental forense y la salud mental en pacientes con COVID-19. Me permito agregar en esta parte de la presentación que yo conocí a Nicolás defendiendo los derechos humanos de los pacientes aquejados por algún padecimiento mental. Cuenta con más de 200 presentaciones en foros a nivel nacional e internacional y con 16 capítulos de libros como autor o como coautor y 18 artículos publicados en revistas científicas nacionales en México e internacionales, en los cuales ha obtenido más de 100 citas. Y, como les decía antes, es autor del libro Salud Mental Forense. Para nosotros es un honor tenerlo como miembro del Comité Científico Internacional de la Sociedad. Nicolás, buenas tardes. Hola hermano, muchísimas gracias por la invitación. Nos hace el honor que es estar aquí contigo en este evento. Te agradezco mucho la oportunidad de compartir un rato. Por favor, te escuchamos. Claro que sí. Pues bueno, vamos a dar inicio con esta conferencia que me han dado la oportunidad de impartir, de platicar un rato con ustedes, sobre todo en el específico de este gran tema que han postulado para estas cuartas jornadas de libre albedrío y cultura. Cuando me decía mi hermano Guille el empezar a hablar sobre estos temas, sobre estas circunstancias, dije, claro que sí, pero bueno, vamos a ver qué es lo que puede surgir de este debate, de esta discusión. Y creo que coincido, no sé si alguno de los ponentes que me van antecediendo o de los que van a dar a continuación la ponencia, coincida con lo que voy a mencionar en este momento, porque creo que elegiste un día fabuloso para hacer estas jornadas, siendo el día de la ONU, ¿no? O sea, siendo los 75 años de la Organización de Naciones Unidas. Como bien decía, yo soy un apasionado del derecho y sobre todo un defensor de los derechos humanos de personas con discapacidad. Y considero que esta postura, pues no es una moda, es una necesidad, sobre todo en el área de la salud mental. Y, y cuando me pediste, o mejor dicho, me invitaste a platicar sobre este tema del libre albedrío, cultura y conducta antisocial, eh, he de decirte que acepté gustoso, además de por la amistad que nos entraña, y de la relación laboral que hemos tenido muy exitosa, muy fructuosa, afortunadamente, porque me gusta el tema justo para poder reflexionar acerca de algunas circunstancias que muchas veces damos por entendido como si fueran prácticamente una asociación entre a veces un trastorno mental y una conducta antisocial. O incluso a veces cuando llegamos a ver actos atroces a nivel internacional de homicidios en masa o de algunas circunstancias muy graves de conducta antisocial por parte del ser humano, lo primero que le brinca a la gente es, este sujeto seguramente tiene algo en la cabeza o tiene algo mal, ¿no? Y lo cual es bastante alejado de la realidad, considero, no solamente por la circunstancia real de lo que nos aquejaría en cuanto a las distintas disciplinas que pueden abordar el tema, sino porque eso es parte de un estigma. Y justo, como te decía, creo que escogiste un día maravilloso, el Día de Naciones Unidas, de 75 años que cumple este año, y que ha sido tanto la ONU como la OMS un organismo fundamental para lo que el día de hoy lamentablemente estamos viviendo a nivel internacional, que es la pandemia por COVID. Y
que considero ha sido un organismo a lo largo de estos 75 años muy importante y está demostrando lo trascendental que tiene que realizar a nivel internacional en algunas defensas, en algunas posturas, en algunos postulados. Mucha gente se queja de que no hace más, pero bueno, no es un organismo que sancione, es un organismo que propone, postula, reúne, organiza conocimiento, puede dar algunas posturas específicas a los miembros propiamente de la ONU. Y en el caso de salud mental es fundamental, sobre todo, con la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 11ª versión que actualmente está vigente y que necesitamos entender a profundidad. Pero bueno, vamos al meollo de la charla, este tema que me han invitado a hablar. Y el primer punto es el libre albedrío. En realidad, considero que cuando hablamos de libre albedrío, sobre todo en salud mental, y cuando lo trasladamos a la salud mental forense, entiéndase esta disciplina como la relación entre ciencias forenses, jurídicas y salud mental, una interdisciplina bastante interactiva, bastante propositiva de nuevas ideas, pues tenemos que entender que el libre albedrío no deberíamos tener un determinismo duro, un determinismo a ultranza, que puede llegar a generar conclusiones un tanto dummy, un tanto pues simplonas, cuando uno considera que el libre albedrío no existe en un determinismo duro y que la realidad determinada está determinada causalmente, ¿no? En este determinismo duro, pues se reduciría el ser humano meramente a neurotransmisores, a áreas cerebrales, a pues un conjunto de reacciones que, bueno, seguramente Aldous Huxley estaría encantado de postular modificaciones en neurotransmisores o en áreas cerebrales, o con este avance que hemos tenido en la ciencia, con modificación de corte y pega en los genes. Pero la realidad es mucho más compleja. Y el libre albedrío debemos de partir de que existe. Y ahí es un poco difícil el poder establecer si esa existencia es porque, pues en realidad, como se ha postulado, es una capacidad de elegir libremente entre varias disyuntivas. Si en realidad este libre albedrío constituye una pieza clave para la ética, por ejemplo, y pues entender a lo largo de distintos autores que no podemos reducir el libre albedrío solamente a un postulado teórico, filosófico, biológico, sino que tenemos que entenderlo en esta vírgula que implica la relación entre cultura, ciencia, filosofía, religión, ética, moral, etcétera. Y tenemos que entender que el libre albedrío, según Henrik Walder, en la neurofisiología del libre albedrío, tiene tres componentes. Uno de ellos es el alternativismo, que sería esta capacidad que tenemos de elegir entre alternativas, la inteligibilidad, que es esta capacidad de actuar en función de razones, de intenciones, deseos o creencias, y la originación, que sería esta capacidad de emprender actos o acciones. Si vemos esto, por lo tanto, una visión del libre albedrío más hacia la existencia de él, nos podría conducir ya sea de si la realidad está determinada causalmente o no lo está, a un compatibilismo o un liberalismo. Si nos vamos más hacia la corriente del compatibilismo, pues tendremos un poquito que citar a muchos autores, pero yo considero a alguien muy importante de estas teorías a Dennett, en donde nos analiza y nos ayuda a entender que existen límites epistémicos que impiden un conocimiento preciso del mundo y que el futuro no está claramente definido por los seres sensibles. Lo único definible para Dennett serían las expectativas y los humanos, para nosotros, que poseemos la capacidad de elegir entre ellas, dado que nosotros tenemos esa habilidad de actuar de manera impredecible o imprevisible. Y ahí es donde entra un poco más esta postura que yo he manifestado desde hace ya tiempo, de que una persona con ausencia de trastornos mentales es impredecible, es imprevisible, y puede llegar a considerarse que en su ejercicio de libre albedrío puede llegar a cometer mayor cantidad de conductas antisociales, y de hecho así lo es, estadísticamente hablando, que una persona con una discapacidad psicosocial. Además, también tenemos que entender que si hablamos de la neurociencia en el caso del libre albedrío,
Pues sí, están los postulados muy fuertes de Libet y su paradigma del movimiento y de este análisis en milisegundos previos al movimiento de las áreas cerebrales que preparan la decisión. Pero estamos hablando específicamente de mover un dedo y de pensar que lo vamos a mover, o de el momento en el que señalamos en ese desfase que no nos permite tan rápido el día de hoy con las tecnologías con las que contamos, leer fisiológicamente esa intención. Podemos hacer un estimado, podemos tener como una idea, pero de ahí a entender literalmente lo que sería la neurofisiología del libre albedrío, hace falta muchísimo más y tenemos que entender toda una arista compleja del ser humano en donde se imbrica justamente la cultura. Y por eso te decía que qué gran opción hacerlo el día de hoy, porque hablar de culturas y Naciones Unidas pues sería imposible, ¿no? Básicamente, en las Naciones Unidas se llega a definir a la cultura, sobre todo por las guías de la UNESCO, como la forma organizada de la vida social que resulta de la interacción inteligente y socializada desde tiempos antiguos por una comunidad humana, y que dicha forma se inspira en una visión del mundo y de la vida, y se expresa en un conjunto de normas de pensamiento y de conducta comúnmente aceptadas por el respectivo grupo específico humano. Si nos vamos a la definición de la RAE de cultura, pues inclusive es un poquito más sencilla, porque ellos nos dicen que es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar un juicio crítico. Y ahí es donde tenemos que entender que justo en el específico de lo que llega a suceder en el desarrollo del ser humano, es que no podemos separar la cultura del desarrollo de la personalidad. Ya lo ha postulado brillantemente el doctor Cloninger desde hace años respecto a estas dos variantes que tiene la personalidad, el temperamento y el carácter, siendo el temperamento estas reacciones automáticas e inconscientes altamente heredables que podemos tener todos los seres humanos en distintas dimensiones, como lo son la evitación al riesgo, la búsqueda de la novedad, la dependencia de recompensa y la persistencia. Y esta otra parte de la personalidad, que es el carácter, que son estos valores conscientes, estos esquemas cognitivos que dependen de la capacidad conceptual del individuo, que se realizan por medio de un aprendizaje proposicional y que tienen de definiciones en cuanto a dimensionalidad, la autodirección, la cooperatividad y la autotrascendencia. Y en ellas va muy fundamentalmente la relación del sujeto, de esta persona, de este ser humano, individualmente en esta autodirección, con la sociedad en esta cooperatividad y con el universo y esta metafísica y este autotrascender como ser humano en esta última dimensión. Sería imposible, por tanto, entender que la cultura no influencia en nosotros para desarrollar parte fundamental de nuestros conceptos y que la cultura puede llegar a ser tan importante como para poder sesgarnos en juzgar o inclusive en diagnosticar. Mucho se ha criticado la visión anglosajona u occidental de la psiquiatría, sobre todo a raíz de algunas funciones más estadísticas, o incluso a partir de funciones mucho más neurobiológicas y deterministas de los trastornos mentales. Los grandes movimientos a través de los años en contra de algunos postulados, pues se han caracterizado por justo evidenciar en el caso de la salud mental este tipo de postulados, de posturas. Yo no conozco ninguna otra disciplina de la medicina que tenga un movimiento anti. La psiquiatría es la única que tiene un movimiento antipsiquiatría. Y eso también tiene su entendimiento con base en lo que estamos abordando. Es muy difícil evaluar, trabajar, comprender una mente con otra mente. Necesitamos partir de un postulado empático, de entender la vivencia del otro. Y si en esa vivencia no establecemos un libre albedrío, una capacidad en toma de decisiones, una capacidad de dirigirse o no voluntariamente a través de los deseos, de esta expresión conductual, y no contemplamos la cultura, difícilmente vamos a poder ayudar dentro de la salud mental. Tenemos que necesariamente entender la cultura. Y aquí voy a poner un ejemplo muy básico, sobre todo en mi país. En México, muchos profesionales de la salud se han atrevido a criticar a la medicina tradicional e incluso han dicho que
postulados de la medicina tradicional en México, como el susto, el empacho, pues son enfermedades que no existen. Pero si nos trasladamos en realidad a lo que culturalmente hablamos de estas dos, por ejemplo, pueden trasladarse o tener su más o menos equivalente en cuanto a trastornos mentales, pero se dan en contextos muy específicos. Otro gran ejemplo es el uso, sobre todo en población indígena en el país, en algunas regiones del país, del uso de los enteógenos. Y es que no se utilizan con el objetivo de desarrollar un abuso o de generar una dependencia. Se utilizan con fines religiosos, con fines místicos, con fines de pertenencia de grupo. E incluso muchos de ellos argumentan liberación de conciencia. Yo creo que si no comprendemos la cultura de un ser humano, no estaríamos prácticamente aptos para poder ayudarle. Y si en esto lo imbrincamos con el derecho y lo que al día de hoy conceptualizamos como conducta antisocial, pues tendríamos que entender que la conducta antisocial siempre va a ser aquella que vaya en contra de las normas sociales. Y las normas sociales las imponemos los seres humanos y las impone histórica, geográfica y temporalmente una cultura. En el país tenemos 32 códigos penales, uno en cada estado de la República Mexicana. Tenemos un código penal federal, pero no tenemos un código penal único. Eso se traduce en que en diversos estados hay conductas que serían antisociales y tipificadas como delitos. Por tanto, toda conducta antisocial llega en algunos puntos a caer en una conducta delictiva. Sin embargo, no todas las conductas antisociales lo son. Y aquí es donde voy a poner un poco un ejemplo. En Ciudad de México, donde yo me ubico, no está penalizado el aborto, pero es prácticamente la única ciudad en mi país que no lo tiene penalizado. Hay estados de la República Mexicana en donde si una mujer aborta, lamentablemente, es literalmente señalada por un infanticidio con la gravedad de relación de parentesco y puede llegar literalmente a ser juzgada por un homicidio de ese calibre bajo una visión más moral de esa conducta. Por tanto, en esos estados, la conducta voluntaria del aborto se ha tipificado como un delito. En la Ciudad de México no lo es así, y así podría citarles varios ejemplos. Pero ahí también tenemos que entender que es un tanto la cultura. Sin embargo, hasta dónde la cultura y el libre albedrío es permitido. Es justo, y hoy en conmemoración de los 75 años de la ONU, pues gracias a los derechos humanos, entendemos hasta dónde una conducta puede ser antisocial o delictiva, porque ya está violentando el derecho de un tercero, porque ya no le permite esta vivencia con dignidad, esta libertad. Y ahí es donde la salud mental tiene un reto fundamental, porque al mezclar estos tres conceptos, conducta antisocial, libre albedrío y cultura, necesitamos forzosamente dejar de estigmatizar a la conducta antisocial y psiquiatralizarla. Desde 1878, Lombroso estableció un postulado del criminal nato. Y seguramente si ahorita tenemos gente en el público, criminalista y criminóloga, que han estudiado a Lombroso y que les gusta el postulado, probablemente perdí este momento, a lo mejor se vayan a querer desconectar, porque lo que decía Lombroso era trasladar características psicopatológicas de rasgos de personalidad a un individuo sano. Y eso él lo traducía como alguien que nacía con las ganas, con la mala leche de querer lastimar a la humanidad. Y eso es falso. Al día de hoy las investigaciones no han demostrado que existe un gen de la maldad o genes de la maldad o que alguien pueda nacer con las ganas de acabar con el resto de los seres humanos. Bueno, ni siquiera creo que el coronavirus, ¿no? El coronavirus yo creo que nos topó, ni siquiera tenía la intención, bueno, ni siquiera se puede considerar vida, no es un virus. Pero bueno, esa es otra discusión. Ya hasta los 80s, el siglo pasado, Jean Pinatel empieza a hablar de personalidad criminal. Y eso es lo que nos empieza a asociar, sobre todo ya en esta interacción entre cultura, libre albedrío, conducta antisocial, como que hay gente que es peligrosa, que tiene ciertas características que la van a hacer delinquir y que necesitamos detener ante la sociedad, lo cual es completamente falso.
La conducta antisocial es transespecie. De hecho, podría yo decir que es dentro de las circunstancias de la humanidad pancultural. Cuando hablamos de algo pancultural es que lo compartimos con independencia del espacio geográfico, histórico y en el momento en el que nos desarrollemos como individuos, como son las emociones, ¿no? Las emociones básicas, que ya se han estudiado y son panculturales y todos tenemos la misma expresividad. La conducta antisocial es pancultural a lo igual que es transespecie. Cuando hablamos de conducta antisocial, la que más llama la atención es justo el homicidio, porque es la conducta antisocial por excelencia máxima, la que más nos causa horror, la que más llega a mover inclusive eh, manifestaciones, movimientos. En mi país, hasta antes de la pandemia, hubo un gran auge del movimiento, al igual que en otros países, del movimiento feminista, justo a partir de todas esta serie de atrocidades que se han venido dando, tanto de agresiones sexuales como de muertes de mujeres. Y digo, lamentablemente se cortó un tanto con la pandemia. Afortunadamente se ha retomado en redes sociales, pero eso también es de entenderse, porque un fenómeno tan intenso como el homicidio, si no lo vemos a la luz del libre albedrío y de cultura, vamos a seguir asociándolo con trastornos mentales. Y veamos esta cifra. Desde el 2019 nos ha dicho la ONU, sobre todo esta fracción de la ONU que son UDC, la parte de delito y de drogas y crimen, que con las cifras de 2017, en una tasa de 100,000 habitantes, el continente americano es el que rebasa por mucho a otros en cuanto a las tasas de homicidio. Y eso ha de llamarnos la atención. No significa que como en algún momento Trump dijo, somos los bad guys, ¿no? En realidad, habla más de una cultura, de un movimiento y de una facilidad de algunas circunstancias. Porque si vemos la cifra, sí, 81% de las muertes por homicidio son de hombres. Sin embargo, tenemos que entender que cultural y estadísticamente las mujeres mueren diferente a los hombres, sobre todo cuando hablamos con respecto al homicidio. El 82% de las mujeres a nivel mundial mueren a manos de una pareja, de alguien que conocen, en el hogar. Y eso es muy grave. Eso no significa psicopatología. Eso no significa bad guys. Eso no significa acceso solamente a armas. Significa algo culturalmente arraigado. Significa un punto en la crianza en donde hay una cosificación de la mujer que la hace literalmente estar en manos de alguien que puede llegar a quitarle la vida. Y eso es lo que tenemos que modificar, porque no es de gratis que las cifras de feminicidio sean mucho más altas en América Latina que en el resto del mundo. Si hablamos de suicidio, bueno, ese es otro cantar y también es culturalmente diferente. Las tasas de suicidio son muy elevadas en algunos países, sobre todo con algunos conceptos culturales, como lo puede ser el honor en algunos países asiáticos, y a diferencia de otras regiones del mundo que implican muchísimo más algunos problemas culturales y algunos problemas económicos. La cultura es tan importante para entender la conducta antisocial como lo es para entender la reacción que tenemos al día de hoy con la pandemia. Estos movimientos que se han originado a raíz de muertes de algunas personas han despertado conciencias culturalmente hablando y han hecho movimientos como Black Lives Matter. En mi país, al inicio de la pandemia, también hubo movimientos en contra, pero del personal médico, con un miedo imperante en el que se generaba una conducta antisocial, agrediendo al personal médico de enfermería o de los hospitales, justo por esta cultura del miedo. Y ahí es donde debemos de entender que el libre albedrío se puede ver influenciado por cuestiones culturales, pero también por cuestiones que nos aquejan y nos pueden llegar a mover como humanidad. Cuando hablamos dentro de estas cifras, pues bueno, obviamente el 54% de los homicidios se han cometido con arma de fuego. Le habían preguntado en algún momento a Einstein cómo sería la Tercera Guerra Mundial y él decía que no sabía, pero que la cuarta iba a ser con piedras y palos, porque cada vez íbamos retrocediendo más evolutivamente hablando a cómo nos manifestábamos violentamente. Y es que culturalmente toleramos demasiada violencia. En América, en general, no solamente América Latina, somos altamente tolerantes a la violencia y a la conducta antisocial. Desde etapas tempranas de la vida no limitamos esta conducta y se manifiesta en cualquier etapa del desarrollo de un ser humano
e incluso en algunas circunstancias se fomenta. Y ahí es donde puedo meter cultural y libremente albedrío la apología del delito. Estas series y estas necesidades de identificarse con un héroe que a todas luces es un capo, un mafioso, que puede llegar a servir de modelo para las generaciones futuras, lo cual es erróneo. Hemos dejado un tanto, bastante de lado la cultura del respeto al derecho humano y el respeto al otro, permitiendo inclusive atrocidades y atropellos. En las redes sociales, a la luz del anonimato, hay unas luchas encarnizadas de defender su punto de vista, incluso cuando ni siquiera es un punto de vista fundamentado. Y ahí es donde hemos perdido un tanto esta visión de seguir generando respeto a los derechos humanos. Cuando lo trasladamos al área de la salud mental, esto puede ser tan importante como el objetivo de desarrollar o más bien de sentenciar a una persona. Si culturalmente entendemos que una persona con un trastorno mental es peligrosa, lo cual es erróneo, y eso se traslada a la práctica jurídica, sucede como lo que se demostró en este artículo, que incluso el tener el diagnóstico de trastorno por uso de sustancias o un trastorno de personalidad son suficientes como para que la sentencia por un delito grave sea mayor. Y eso implica que es muy peligroso tener este tipo de asociaciones. Las inferencias que puede generar la cultura, la crianza, el entendimiento, la voluntad, el deseo, pueden inclusive sesgar a la justicia, pueden modificar una sentencia. Esta asociación que hacemos respecto a la cantidad de gente que llega a estar con alguna alteración psíquica realizando más shootings es errónea. Y bueno, eso se lo debemos también a Hollywood y a algunos políticos que han aseverado esos postulados. La realidad es que solamente el 3% de los mass shootings se asocian a una presencia de un trastorno mental grave. Leámoslo a la inversa. 97% de las personas que cometen un homicidio en masa lo hacen con libre albedrío, influenciados culturalmente, con una motivación de resentimiento y venganza y con un acceso fácil a armas. Y eso no tiene nada que ver con una psicopatología. Decía Einstein hace años, triste época la nuestra, en la que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y es justo lo que yo me sentí con la urgencia de tratar en esta charla, de empezar a romper estigmas, de quitar prejuicios, porque no debemos de seguir con esta idea en donde las personas que tienen un trastorno mental son más peligrosas que el resto. Michel Foucault en 1981 nos lo advirtió. Lo riesgoso de tener la visualización de un individuo peligroso en la psiquiatría legal o la psiquiatría forense, la psiquiatralización de la delincuencia, el buscar rasgos o estigmas o síntomas psicopatológicos en personas que no los tienen y que cometen actos antisociales. Y es que si lo vemos desde el punto de vista de la evolución, la conducta antisocial ha ido a lo largo de la evolución. Y no nos debemos de sentir especiales y pensar que no solamente el ser humano mata por deporte, ¿no? Déjenme decirles que hay animales que también lo hacen y que hay inclusive algunas conductas de política, de deferencia en cuanto a algunas especies, en donde también llegan a tener conductas antisociales, ya sea de homicidio o de consumo de sustancias. Un grupo de delfines jóvenes, si se topan en el mar con un pez globo, lo llegan a picotear, liberando el veneno que llega a generar ante esta agresión y empiezan a sentir una intoxicación, como si pareciera voluntariamente se estuvieran intoxicando como alguien que se droga. Un grupo de suricatos, al momento en el que uno de la tribu, uno de esa manada, no llega a concordar con la manera del grupo, le echan montón o lo atacan en conjunto y lo matan. Debemos de entender que la conducta antisocial no es exclusiva del ser humano. Lo que nos da ventaja, y es donde interviene el libre albedrío y la cultura, es esta mente planificadora que hace 150,000 años desarrollamos, es decir, los lóbulos frontales, donde existimos, donde meditamos, donde reflexionamos, cavilamos y podemos determinar la toma de decisiones. No es solamente la mente racional o intuitiva o emocional la que nos impera, sino esta planificadora, esta de visión a futuro. Y en ella influencia muchísimo nuestra crianza,
nuestro entorno, nuestra cultura, para poder dar alguna decisión. Podríamos también decir que influencia lo biológico, como lo ha dicho Damasio, el marcador somático y toda esta serie de postulados en donde decidimos de manera inconsciente y por circunstancias fisiológicas y otras que no dominamos, algunas tomas de decisiones, y esas también son básicas. Yo he planteado, inclusive en una materia que doy en la UNAM de la maestría en bioética, en el proceso de bioética, sobre dilemas éticos, ¿cómo podemos en realidad aseverar que la toma de decisiones todo el tiempo es consciente o no? Lo erróneo son las dicotomizaciones, el ver blanco y negro. En realidad todo es dimensional y podemos ver que en algunas circunstancias tomamos decisiones muy inconscientes, en otras planificamos, en otras nos detenemos porque puede llegar a tener consecuencias y mejor decidimos literalmente no hacerlo. Pero la vida está llena de decisiones a partir de una autoconciencia que nos da justo el desarrollo de estas áreas. Y es que si no nos acercamos a otras disciplinas como la etología, no podemos entender que la conducta antisocial entre primates no humanos y primates humanos y la manera en la que agredimos y la manera en la que nos embestimos uno al otro somos muy similares. Y eso también se genera de manera pancultural. Y que justo esta función que tiene la conducta inclusiva, un tanto antisocial, la agresión, muy diferente a la violencia, que implica siempre una relación de poder, pues tiene ciertas funciones de limitación. Y podríamos hablar inclusive, si regresamos a los principios de la charla, en cuanto a personalidad, a mecanismos de defensa y a sublimación de esta agresión, en donde tenemos circunstancias que pueden ya ayudarnos a sublimar la agresión propia del ser humano, como los deportes, sobre todo deportes de contacto, ¿no? En donde, pues, si lo vemos un poco más cognitivo y frío, pues no tiene mucho de evolucionado, de racional, ver a dos sujetos que se están golpeando el cerebro, lastimándose las amígdalas y los temporales a base de golpes, ¿no? Que sería pues, el box o algunos de estos deportes. Sin embargo, ahí es donde trasladamos toda esa agresión. Los deportes en general, las circunstancias en donde hay rivalidad. Pero cuando ya metemos cultura, puede inclusive generarse alguna sobreidentificación y en ese sentido ver cómo el rival es literalmente el que tengo que estar en contra y dicotomizar esa relación. Porque cuando vemos en las culturas, si no entendemos que la sociopatía es algo culturalmente hablando necesario de erradicar, no podríamos considerar la existencia inclusive, como lo he postulado en algunas otras charlas y en el libro, la existencia del trastorno antisocial de la personalidad. Porque las conductas antisociales las puede generar cualquier ser humano y las generan más aquellos que no tienen psicopatología. Y es que esta sociopatía se va aprendiendo culturalmente, se van generando reforzadores positivos en la crianza y se tienen figuras de autoridad a quien seguir. Si lo que lee el adolescente, el menor de edad, es que está permitido cometer actos delictivos, que llegan a tener ciertas circunstancias favorecedoras e incluso recompensantes de estas actividades, pues lo va a perseguir justo porque está socialmente permitido. Pero no podríamos hablar de una cultura del derecho o de una cultura de derechos humanos si seguimos fomentando sociopatía. Porque en este entendido, el otro es menos que yo y por lo tanto puedo invadir su espacio, puedo llegar a violentarlo, puedo robarle pertenencia. Eso es lo que debemos de entender con base en las características de las conductas antisociales. Y es donde tiene que ver políticas de reinserción, seguridad ciudadana, etcétera, que incluso en muchas de ellas nada tenemos que ver los profesionales de la salud mental. Otro gran ejemplo son las sustancias, en donde justo el delito y el consumo de sustancias, desde 2010 la ONU nos ha dicho cuáles son los factores que se unen en estas dos para que se cometan. Condiciones inadecuadas de crianza, problemáticas familiares, hacinamiento e inseguridad en el barrio, escaso apoyo y vínculo comunitario, falta de espacios de recreación lúdica. ¿Y por qué entonces asociar conducta antisocial y trastornos mentales? Considero yo que históricamente nos hemos equivocado porque en realidad estas circunstancias de conducta antisocial y trastornos mentales
debemos entenderlas tan complejas como son a la luz de distintas disciplinas, no solo de la salud mental. Porque si analizamos solamente al sujeto que llega a tener una conducta antisocial, nos vamos a quedar con constructos tan sencillos como el trastorno antisocial y vamos a ir palomeando en un checklist en los distintos reclusorios del planeta como si todos fueran antisociales. Pero si no vemos la influencia que ejercen las figuras de autoridad como los padres o los cuidadores primarios o los líderes de la pandilla o del crimen organizado, la influencia que generan los pares, estos con los que uno convive todo el tiempo y la gran influencia que pueden generar en la adolescencia y la adultez temprana y el ambiente que se puede volver criminogénico, sobre todo a la luz de una visión de criminología ambiental y de una política pública, entonces, estamos caracterizando al sujeto con rasgos de personalidad en donde el sujeto es insostenible socialmente y necesitamos encerrarlo, cuando todo lo que gira alrededor de él es lo que lo ha llevado a cometer actos delictivos. Y si se empiezan a modificar, puede disminuir dramáticamente la conducta antisocial. Todos tenemos la posibilidad de cometer actos antisociales. Una gran película que nos ayuda a entenderlo es una película de Almodóvar que sería, se me fue ahorita el nombre, pero bueno, son dos hermanos, La piel que habito, en donde son dos hermanos criados de distinta manera, en donde uno son de la misma madre, pero uno de ellos es un delincuente y se le aparece otra vez en la vida del personaje principal es Antonio Banderas, que de hecho es un médico exitoso, un investigador, pero que cuando agreden a su hija, él comete un acto mucho más atroz de lo que había hecho su hermano. Y ahí es donde estamos hablando de justo lo que interviene culturalmente, biológicamente, en libre albedrío, en toma de decisiones, y que justo cuando alguien se acerca a un ser querido, podemos sacar las garras y podemos generar conducta antisocial de la manera más atroz. Por lo tanto, tenemos que entender que la conducta antisocial es multicausal, depende de muchas circunstancias. La mayoría la cometen sociópatas, sobre todo cuando hablamos de esta combinación de libre albedrío, cultura, personalidad, etcétera. Y una muy pequeña cantidad la cometen personas con trastornos mentales. Y si vemos una cultura, hoy retomo lo de el aniversario y el Día de las Naciones Unidas, de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, no tiene ningún sentido. Si respetamos sus derechos humanos, seguir asociando a una persona con un trastorno mental a la posible comisión de actos delictivos. Antonio Damasio dijo en una entrevista, tenemos una capacidad positiva fantástica, pero también somos capaces de hacer cosas terribles, de torturar a otra gente, de matarla. Todo esto es inherente al ser humano. No es que algunos de nosotros seamos buenos y otras malas personas. Quiero agradecer a mi amigo Guille la oportunidad de estar aquí, a a la sociedad, de permitirme ser parte de este comité científico internacional, el poder haber charlado con ustedes un rato en un sábado y espero que les haya agradado la charla. Y bueno, ahí les dejo mi Twitter por si me quieren seguir. Muchas gracias a vos, hermano. La verdad que impecable tu charla. Estoy recibiendo las preguntas tanto por el WhatsApp en nuestra página como por el hashtag en Twitter. Hay una pregunta, por ejemplo, que te quiero hacer. Te mandan desde Tucumán, desde el norte de nuestro país. Al frente de Santiago está. Vos sabés que yo soy santiagueño, bueno, está al frente. Lucrecia pregunta, ¿qué opinión tienes hablando de cultura, la religión y de la religión específicamente como condicionante de la conducta humana? Bueno, en un principio se había hipotetizado que la religión cumplía una función de limitar conductas antisociales, sobre todo con una visión de castigo, ¿no? Sobre todo un poquito más religiones que tienden hacia estigmatizar estas conductas y condenarlas. Sin embargo, en diversas investigaciones se ha demostrado que la gente que no tenemos una religión, pues tampoco somos malos y que decidimos voluntariamente no cometer actos antisociales por una toma de decisión concientizada con base en ética. En realidad, la religión, lo que funge, si lo vemos en el postulado de Cloninger, es en esta área del carácter que es la autotrascendencia, un sentido de pertenencia universal e inclusive una identificación metafísica
con circunstancias espirituales. Muy probablemente, cuando hablamos de religión, también hablamos de esta posibilidad de tener una vida posteriori. Y eso tranquiliza en muchas culturas para poder generar una esperanza de un cambio. Mira, hay otra pregunta. Ahora esperamos un segundito, le estoy preguntando el nombre. Están llegando un montón de preguntas, me están volviendo loco por el chat, amigo. El libre Yo te albedrío. dije que para qué. Sí, tal cual. El libre albedrío dice un colega que nos está viendo, Karen Gómez. Decinos, Karen, desde dónde, si estás del otro lado. Es completamente ejecutado por la actividad neuronal y es una función inconsciente, como Sam Harris lo menciona en su libro. ¿Y en qué momento la persona con discapacidad mental se vuelve consciente de que esta libertad de actuar sin conciencia? ¿En qué momento, dices, esta persona se vuelve consciente de que tiene una libertad de actuar sin conciencia? Bueno, no podemos, y me atrevo a citar a un gran investigador de aquí de México, que es el doctor José Luis Díaz, que se ha dedicado a estudiar la mente consciente. De hecho, ha hipotetizado que el libre albedrío, la mente, la conciencia, pues es justo una necesidad de entenderlo desde una correspondencia epistemológica entre lo biológico, lo cultural, lo social, lo inconsciente, lo consciente, para poder generar esto que llamamos mente. Porque al día de hoy, aunque hemos avanzado a pasos agigantados en el conocimiento de las áreas cerebrales y las funciones, no sabemos en dónde está la mente. No lo leemos con una resonancia magnética funcional, ni con una tractografía, ni con una espectroscopía, ni con ninguna de las técnicas actuales. Lo que leemos son funciones y que inferimos corresponden a alguna funcionalidad con base en cambios de oxigenación, metabolismo o conducción, ya sea eléctrica o química. Sin embargo, la velocidad del cerebro es mayúscula y por tanto es una orquesta completa. Si lo reducimos solamente a ciertas áreas o a un determinismo previo en donde todo es inconsciente, pues bueno, entonces la toma de decisiones la estaríamos viendo muy determinista, muy conductual, en donde no podemos decidir nada. Y entonces, ¿qué caso tendría inclusive debatir? La toma de decisiones va más en función de todos los sesgos que tenemos. Y justo cuando una persona con un trastorno mental tiene una alteración en la capacidad, ahí es donde no se da cuenta de la toma de decisiones. Pero puedo decirles que son muy pocos y muy breves los espacios en los que se puede llegar a decidir o tener estas circunstancias. Al día de hoy se ha demostrado con investigaciones, por ejemplo, conducidas por el doctor Applebaum y con el instrumento de evaluación de capacidad, que una persona con síntomas activos de esquizofrenia tiene una capacidad de toma de decisiones. Entonces, el postulado de la simple existencia de un trastorno mental no sostiene que la toma de decisiones sea inconsciente. Karen Gómez es residente de psiquiatría de Yucatán. Ok, Hizo la ya lo vi. ya la última pregunta. Bien. Aquí te preguntan, ahora le voy a preguntar el nombre también, si nos puede decir, ¿cómo definirías vos el trastorno de la personalidad antisocial y las causas, si podrían ser multifactoriales, que lo dijiste durante tu disertación, cultura, ambiente, neurobiología? Digo, yo creo que ahí, no sé si lo tengas en alguna red, amigo mío, de las charlas que hemos dado sobre el trastorno de personalidad y psicopatías. Yo he sostenido y lo voy a seguir haciendo mientras la evidencia me respalde. El trastorno antisocial, como viene en el manual diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Americana, no existe, porque estamos evaluando conductas. Lo que existen son trastornos psicopáticos, existen emociones prosociales limitadas y no son sine qua non de cometer actos antisociales. Lo que hemos inclusive demostrado con las investigaciones que estamos haciendo es que existen subtipos de trastornos psicopáticos y con base en ello, la presencia de emociones prosociales limitadas depende de crianza, cultura, cognición y otras circunstancias para manifestarse en conjunto de conductas antisociales o no. Y es que ahí también tenemos que entender que en la hipótesis del cerebro social, sobre todo si recogemos un poquito la hipótesis de Dunbar en cuanto al desarrollo del cerebro social, pues necesitamos entender que el ser humano tuvo que desarrollar estrategias maquiavélicas como subsistencia, que la mentira no es patológica, que necesitamos ese tipo de funciones mentales superiores para sobrevivir como especie.
Total. El doctor que te hizo la pregunta es de la provincia de Córdoba, donde yo me recibí de médico, de donde es mi papá, a quien le mando un saludo, el doctor Rojo Alejo, desde Un Córdoba. saludo. Nancy Mica, una socia de la SATPE, te mando muchas felicitaciones, tanto a vos como al doctor Silva, que te antecedió por las disertaciones y que tu exposición ha sido brillante. Y me preguntan también desde, me parece que es de San Luis, Arrieta Graciela de Villa Mercedes de San Luis, de una ciudad de San Luis, de una provincia también de aquí, de la Argentina, que te pregunta cómo se llamaba la película que mencionaste y por qué la mencionaste. La piel que habito. La piel que La piel habito. que habito de Almodóvar. La menciono porque justo es una película que ayuda a entender que las conductas antisociales son humanas y que se pueden ver influenciadas, sí, por el ambiente, pero también por circunstancias muy personales. Yo considero que todos hemos escuchado, por ejemplo, la expresión de mato por un cigarro para aquellos que hemos fumado. Yo soy un exfumador, pero nadie he conocido que en realidad mate por un cigarro. Pero sí, cuando alguien es agredido a un familiar al que le tienen un apego entrañable, son capaces de las peores atrocidades en contra de quien agredió a ese familiar. Entonces, las conductas antisociales son parte de los enegramas de nuestra conducta que tenemos a manera evolutiva. Las hemos ido silenciando, las hemos ido sublimando y transmutando en otras conductas, pero no son sine qua non de un trastorno mental. Son parte propiamente inclusive de algunas culturas. Cuando llegamos a hablar del desarrollo de una agresión en el medio, como lo es lamentablemente la agresión hacia las mujeres, ya sea en lo verbal o en lo físico, en lo sexual o inclusive el feminicidio, es más entendible y de hecho más sostenible a lo largo de la historia con base en una cultura de cosificación de las mujeres. No porque los seres humanos, los hombres, todos seamos homicidas, sino porque en realidad ese tipo de cultura es la que hay que ir erradicando esa masculinidad tóxica, si lo quieren ver como dicen ahora en las generaciones que nos continúan, porque en realidad esas conceptualizaciones históricamente se han ido transmitiendo y hay que irlas cortando. Totalmente. El doctor Alejo Rojo, no, lo voy a volver a mencionar porque me está aclarando que vive en Córdoba, que trabaja de psiquiatra en Córdoba, pero que es santiagueño como yo. Así que está bien. Y por último, quería guardarme los últimos 2 minutitos para una pregunta, si se quiere, en términos de reflexión, pero quiero saber vos qué opinas en términos generales. Yo particularmente cuestiono mucho el concepto del libre albedrío desde la neurociencia en términos reduccionistas, considerando que uno está constantemente tomando decisiones, utilizando la corteza asociativa, utilizando la corteza prefrontal, no solo la órbita frontal, que es la que ya está harto estudiada, y yo creo que hasta mal estudiada y trillada, de Phineas Gage para acá, ¿no? O sea, donde se le atribuye todo solamente al órbita frontal y no solo al resto de la corteza, sino también a las cortezas asociativas, no solo al resto de la corteza prefrontal, sino al resto de la corteza asociativa, pero también a la conectividad neuronal. Pero al margen de eso, yo particularmente creo que decidimos en base a una cultura, a un lugar y a un ambiente determinado con respecto al mundo en el que estamos viviendo nosotros en la actualidad, que es naturalmente hostil y estresor y al cual nosotros nos vamos adaptando a veces de manera automática y a veces de manera más compleja, y esta cuestión genera condiciones de vulnerabilidad en determinados aspectos de la vida. Yo particularmente creo que el libre albedrío en términos de toma de decisiones no existe. ¿Vos qué opinas? Pues mira, yo considero que no podríamos aseverar ni que existe ni que no existe. Yo creo que estamos justo en la mitad. Y en algunas cosas podríamos decir no existe en esto y en otras generarnos duda. Y a lo mejor juego un poco de abogado del diablo. Si nos vamos a la toma de decisiones de selección de pareja, muchísimo juegan complejo mayor de histocompatibilidad, hormonas, órgano glomerulonasal, crianza, situaciones inconscientes. Sin embargo, lo que se postula psicodinámicamente como un amor maduro es ya una decisión. Ya no juega la neurobiología. Entonces, en ese actuar cotidiano puede ser mucho más sencillo entender que son ambas. En algunas cosas lo hacemos por instinto, por una reacción inconsciente, como diría Antonio Damasio.
Pero inclusive el propio Damasio ha dicho, tenemos la capacidad de definir y de diferenciar en una circunstancia en otra. Aquí en México hubo también un par de investigadores muy importantes, inclusive candidatos al Nobel en su momento, que empezaron a estudiar el determinismo del libre albedrío en macacos. Y lo más que se aproximaron fue como Rizzolatti, como Libet, algunas circunstancias de entender la neurofisiología que antecede. Pero las áreas que se han reportado son motoras. Y en algunas circunstancias, una pequeña actividad en áreas prefrontales, orbitofrontales, pero en realidad consideras que no actúan temporal, parietal, occipital, claro, cerebral. Claro, totalmente. Y ahí La conectividad claro. Neurotransmisores y además la cultura, el inconsciente. Claro. Considero que reducir al ser humano a neurotransmisores, cables y solamente áreas cerebrales, pues literalmente, ¿para qué seguimos? Necesitamos entender que el ser humano es mucho más complejo que eso, y no por una necesidad egocentrista de que somos el centro de la evolución o el pináculo, no, en realidad, porque sí lo que nos diferencia de otras especies es la planificación, el entendimiento propio de la cognición, que es la que nos separa dramáticamente, y que sí existe protoculturas y conductas en otras especies de primates no humanos, pero que nuestro desarrollo va más en función de la toma de decisiones que muchas veces no es inconsciente. Por el contrario, si yo decido tomar una decisión o un camino, es porque me está orientando todo alrededor. No solamente estoy recibiendo mensajes neurobiológicos o externos que me orientan a hacerlo, sino que también me puedo detener y tomar esa decisión, si no, no existirían los estudios de moral y de teoría de la mente para poder determinar hacia dónde se va a dirigir un sujeto u otro. Entiendo. Amigo, ha sido un placer. Vamos a darle continuidad a las jornadas. Quiero que te sientas como en tu casa y que nos acompañes. Gracias por estar con nosotros y ha sido un honor y un placer como siempre. Gracias a ti, el placer ha sido todo mío, créeme, disfruto cada actividad que hacemos juntos. Muchísimas gracias. Hasta luego, y nosotros seguimos en las cuartas jornadas internacionales de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatía, determinantes culturales y libre albedrío, ahora con el doctor Burgueño y la doctora Bárbara Mejía de Castro.